Fíjense que nuestro programa generalmente tiene una línea de coherencia, de relación, y es el caso de la entrevista anterior con la que vamos a iniciar ahora, porque vamos a hablar de los negocios familiares. Se debe invertir en negocios familiares, ventajas y desventajas. ¿Qué significa tener un negocio familiar? ¿Cuál es el concepto? ¿En qué forma se están dando? ¿Cuál es su historia? ¿Qué tipo de diferencia hay en las relaciones, vamos a decirlo así, intraempresariales? De todo esto vamos a conversar con mi próxima invitada, Patricia Monteferrante, quien es coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA, profesora y coordinadora académica del Programa Avanzado de Dirección y Liderazgo de Empresas Familiares. Patricia, qué bueno tenerte por acá. Estoy seguro que va a ser de gran provecho esta conversación. Gracias a ti, por supuesto. Buenos días. Buenos días, encantada de estar contigo y un saludo muy especial a tu audiencia. Da la impresión, tú lo sabrás con precisión, que en Venezuela hay una gran tradición histórica de las empresas familiares. ¿Eso se ha mantenido? ¿Qué característica esencial tiene una empresa familiar en cuanto a su durabilidad? Bueno, eso es una pregunta compleja, pero digamos que en Venezuela, vamos a primero con la parte inicial, ¿no? Sí se ha mantenido la estructura de empresas familiares, porque realmente esto es un patrón que ocurre en todo el mundo. Es decir, cerca de 2/3 del entramado empresarial mundial son organizaciones familiares. Eso ocurre tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en vías de desarrollo. Entonces, el patrón es consistente independientemente de donde estemos ubicados, ¿no? Evidentemente, en el caso venezolano, han existido algunas cosas particulares, pues la situación política, social, económica. Sin embargo, allí también las empresas familiares han tenido un papel estelar, porque nosotros vivimos, digamos, que la salida del mundo transnacional, y eso permitió que muchas organizaciones familiares pudieran copar espacios que antes eran retenidos por por otro tipo de organizaciones. Entonces, eso es interesante porque en este momento probablemente son más visibles, por lo menos en el mundo del retail, en las grandes urbes venezolanas, ¿no? Ahora, históricamente las empresas familiares tienen como un patrón en cuanto a su supervivencia, ¿no? Generalmente un número muy elevado, cerca del 70%, desaparece en la transición de la primera a la segunda generación. De este 30% restante, apenas el 13% sobrevive a la tercera generación. Por eso reza ese refrán popular que dice que la primera generación construye, la segunda disfruta y la tercera destruye. Sin embargo, digamos que eso también es un mito, porque así como es cierto que muchas desaparecen en esas transiciones, hay otras tantas que son muy longevas, que exhiben 6, 7 generaciones a nivel mundial. Entonces, digamos que seguimos el patrón natural de cualquier estructura de empresa familiar en el mundo. Qué interesante, Patricia. ¿Qué define, cómo sabemos cuando se trata de una empresa familiar? Una empresa familiar lo es, por ejemplo, solo por el hecho de que esté integrada en su génesis por gente que tiene vínculos consanguíneos. No necesariamente, porque realmente lo que define a una empresa familiar, y por eso uno siempre dice que una empresa familiar es un emprendimiento, pero no todo emprendimiento es una empresa familiar. Porque yo puedo tener un negocio con mi hermano y nosotros sencillamente queremos obtener el máximo rendimiento posible y a las primeras de cambio vender. En ese caso, el elemento trascendencia, es decir, que sea sostenible y a través de las generaciones, no existe. Y en ese caso, no podría ser considerado una empresa familiar. En efecto, en la propia definición para los estudios, se requiere que exista la intención de transferir la organización a la siguiente generación. Qué interesante. ¿Cómo explicar, Patricia, amigos, estamos conversando con Patricia Monteferrante,
coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA, profesora y coordinadora académica. Fíjense la formalidad de este dispositivo de formación que tiene el IESA, Programa Avanzado de Dirección y Liderazgo de Empresas Familiares. Patricia, ¿cómo explicar lo que estamos viendo en el país con los llamados emprendimientos, como digo yo, con el atreverse en un ambiente que plantea, bueno, tantas complejidades, ¿no? Bueno, eso es interesante porque sin lugar a dudas los emprendimientos en este país y como también en el resto del mundo, mayoritariamente, más allá de que, por ejemplo, el patrón mundial habla de más del 60%, se producen por necesidad. Nosotros estamos por encima de eso, cerca del 78%. Es natural que la gente trate de buscar una alternativa para complementar sus ingresos. Ahora, lo interesante es cómo crear el ecosistema emprendedor que te permita realmente apalancar a este tipo de emprendimientos, que es lo que garantizaría que puedan pasar a convertirse en empresas formalmente establecidas. Entonces, nuestro reto en términos del ecosistema emprendedor es mejorar la interrelación incluso entre los actores que hacen vida en el ecosistema. Estoy hablando desde los programas de formación que ofrecen las distintas universidades, los programas de aceleración e incubación, hasta los entes reguladores. Es decir, el Estado tiene un rol fundamental en todo esto, como lo es en todas partes del mundo. Bueno, Patricia, de verdad que ha sido muy interesante escucharte. Yo creo que tú y yo coincidimos en un evento por allá por el mes de diciembre pasado, ¿verdad? Me da la impresión. Sí, señor, exactamente, exactamente. Claro que sí. Que fue muy interesante, el aniversario de una fábrica de zapatos, sí, señora. Una empresa familiar. Así es, precisamente. Bueno, Patricia, tú eres una asesora de primera línea, de carácter prioritario para la dinámica económica actual del país en su búsqueda por nacer y crecer. Un abrazo muy grande, todo mi respeto y qué bueno lo que haces, qué necesario. Muchísimas gracias, un placer haber conversado contigo. Feliz día para tu audiencia. Igualmente. Patricia Monteferrante, coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA, profesora y coordinadora académica del Programa Avanzado de Dirección y Liderazgo de Empresas Familiares. Recordé a Patricia por todo el mensaje que maneja, coincidimos con conferencias en un evento que celebraba aniversario y actualmente esa empresa de zapatos está regida por la tercera generación, por una dama, una chama, como decimos en Venezuela. Volveremos.